Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal SIAP Salud Mental. Yo soy Paloma Montiel, psicóloga y terapeuta. En esta ocasión vamos a hablar de un sentimiento muy común, muy importante y que afecta mucho a la salud mental. Se trata del sentimiento de la culpa. La culpa es un sentimiento, no una emoción, y tiene su origen precisamente desde nuestra infancia. Está totalmente relacionado con la forma en que interpretamos la consecuencia de nuestras acciones y pues también tiene que ver con la manera en la que las otras personas nos hacen sentir que estas acciones los han dañado. Bien, entonces, por ejemplo, un niño que sin querer se le cae el plato y se rompe. Y entonces su mamá se enoja porque rompió el plato. El niño en ese momento se siente culpable, pero no se siente culpable de haber quebrado el plato. Se siente culpable de haber causado el enojo de su mamá. Y entonces va a tratar de reparar el daño, tratando de que su mamá ya no esté enojada con él. Y así es como a lo largo de nuestra vida empezamos a hacer y tener el sentimiento de la culpa. La culpa tiene una existencia porque tiene una función fundamental para relacionarnos con nosotros. Existe la culpa para evitar dañar a otros, es decir, muchas veces una persona a lo mejor quiere dañar a alguien, pero se detiene porque el sentimiento de culpa hace que no vaya a realizar el daño, tanto a otra persona como a sí mismo. Entonces, el sentimiento de culpa tiene una función importante. El problema es cuando la culpa ya se aplica de manera generalizada, cuando ya todas las consecuencias de tus acciones te hacen sentir culpa, te hacen sentir que has dañado a otras personas. Y entonces, de manera general, pues ya te relacionas con las personas siempre con el temor a dañarlas o sintiéndote culpable. Bien, y entonces ahí pues el sentimiento de la culpa perdió su función básica. Bien, te voy a dar algunas sugerencias para que si tú eres una persona que frecuentemente te sientes culpable o que la culpa pues ya te impide relacionarte porque siempre sientes que vas a terminar dañando y entonces pues el sentimiento de la culpa es tan fuerte, tan aplastante y agotador que pues es difícil mantener la salud mental cuando alguien ya tiene el sentimiento de la culpa demasiado incorporado. Primero, es importante que puedas diferenciar la culpa de la responsabilidad. Son dos cosas distintas. La culpa es un sentimiento, la responsabilidad es un valor. En el caso del niño que te acabo de poner de ejemplo, pues el niño se tira el plato y se quiebra, pero no es su culpa, es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa implica haber tenido la intención de causar un daño. Implica la conciencia de que algo malo estás realizando. Cuando no trae estos dos ingredientes, entonces es muy probable que lo que sea, más bien, sea la responsabilidad. No todo el que es responsable es culpable. Bien, esta gran diferencia es muy importante. Tanto la culpa como la responsabilidad tienen como objetivo la reparación del daño, pero una persona que se siente responsable trata de reparar el daño y sigue adelante con su vida. Una persona que se siente culpable trata de reparar el daño y el sentimiento de la culpa aún
lo continúa acompañando por tiempo indefinido. Es decir, alguien que se siente culpable ya no es suficiente con reparar el daño. Bien, tiene que continuar trabajando consigo mismo. Así que revisa si de esas acciones que tú te sientes culpable, revisa si realmente eres culpable o si eres responsable. Si las hiciste con el conocimiento que ibas a causar un daño y si las hiciste de manera intencional. Bien, para que así el manejo de la reparación del daño pueda causar un efecto positivo. La segunda cuestión que es muy importante es que, pues definitivamente, apliques los cambios en tus conductas. Si una persona se siente culpable porque tiene una acción que es dañina para los otros o incluso dañina para sí mismo, pero si sabe que está haciendo algo que daña y se siente culpable, pero lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, pues entonces definitivamente pues no quiere trabajar con el sentimiento de la culpa. Así que, pues de alguna manera el sentimiento de la culpa ahí va a estar, ¿no? Deteriorando su salud mental. Porque no es algo de que, oh, me siento culpable y me duermo tranquilo. No, el sentimiento de la culpa es bastante persecutorio. Bien, entonces, si tú ya analizaste entre si eres culpable o responsable, si tú ya estás tratando de aplicar los cambios en tus conductas que has reconocido que dañan a otras personas o incluso a ti mismo, entonces ya solamente falta que apliques el perdón a ti mismo. Aprender a perdonarte por lo que tú seas culpable es muy importante para poder salir del sentimiento de la culpa. Perdonarte no es justificarte. Perdonarte es entender que la conducta que hiciste la realizaste bajo un contexto determinado y que precisamente estás trabajando con cambiar esa conducta y con evitar repetirla, porque has hecho conciencia del daño que causaste. Así que hay mucho que trabajar. No te quedes con el sentimiento de culpa, ese sentimiento eterno que aparece en los momentos que menos quisieras que se diera. Trabaja en eso para que tu salud mental siempre esté en óptimas condiciones. Si te gustó el video, no olvides darnos un like, suscríbete a nuestro canal y recuerda, si de salud mental se trata, yo te acompaño.